Hola, nos encontramos en un nuevo episodio y también nos encontramos en un nuevo año. Estamos estrenando 2025 y pues estamos aquí muy contentos por tener a un gran invitado. Ahorita ya más adelante vamos a pasar ahora sí que a conocerlo. Y tenemos algo que quiero comentar, es que tenemos nuevos suscriptores, hay personas que se han ido sumando a compartirlo, ¿no? Y también pues a suscribirse. Cuando se suscriben, cada vez que sale un episodio, pues le llega la notificación, que en este caso sale cada miércoles a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en puntito, en punto, que es algo que también ya aprendí sale publicado el episodio. Entonces, pues aquí vamos. Hoy voy a empezar tenemos a Jesús Tamayo. Hola Aurora, primero voy a saludar a Aurora. Hola Aurora, ¿cómo estás? Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto de volver a coincidir en nuestro espacio de Escarbando en tu Corazón. Y pues, ¿a quién tenemos, Leti? Ahora, Pues hoy tenemos a Jesús Tamayo Sánchez. Ahorita vamos a pasar y ahorita antes les quisiera yo leer una pequeña reseña que hicimos y que ahora sí que te queremos compartir, Jesús. Jesús Tamayo, lecciones de una vida a sus 83 años. La vida de Jesús Tamayo a sus 83 años es un testimonio de fortaleza, gratitud y amor. Desde su infancia, enfrentó desafíos significativos que moldearon su carácter. Uno de sus primeros recuerdos lo lleva a los 4 años, cuando una travesura infantil lo llevó al quirófano tras ingerir unas monedas. Este fue solo el inicio de una serie de encuentros con la medicina que marcarían su vida, como la cirugía a corazón abierto, que desafió los pronósticos médicos. Jesús logró superarla con valentía, aprendiendo a valorar su cuerpo y a cuidarlo, con dedicación y amor. Hoy, su rutina de ejercicios, alimentación rigurosa y meditación son un reflejo de ese respeto y gratitud hacia la vida. Para Jesús, su mayor logro no reside en títulos ni en reconocimientos, sino en el amor y la familia que ha construido. Encontrar a su compañera de vida y formar junto a ella un hogar ha sido su mayor bendición. Con 3 hijos, 6 nietos y una bisnieta, su legado trasciende generaciones. También guarda con cariño los recuerdos de viajes y momentos en familia que enriquecieron su visión del mundo y de la vida. Jesús comparte un mensaje: agradecer cada día por la oportunidad de vivir y convivir con los seres queridos. Para él, la vida es un regalo y aunque se considera afortunado, nos invita a encontrar gratitud en las pequeñas cosas, como una caminata al Cerro Zapotecas junto a su hijo, un platillo de camarones o el gesto de dibujar y regalar retratos a quienes ama. Jesús Tamayo no se proclama como ejemplo de nada, pero su historia inspira a valorar la vida, cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, y sobre todo, a agradecer por cada instante compartido. Su mensaje resuena con serenidad y profundidad. La verdadera riqueza está en el amor, la salud y la gratitud. mm, qué Pues, bonito. Gracias, Leti. Así es, Fernanda. exacto. Pues bueno, es algo que nos gusta hacer, Jesús, con nuestros invitados. Y mira que también me gusta apreciar ya después, a lo mejor cuando como estoy leyendo me voy perdiendo un poco cómo las personas reciben esta reseña, pero cuando veo la grabación ahora sí que pues es bastante agradable, ¿no? Ver los efectos que puede lograr. Te despiertas emociones muy bonitas, Así. muy gratificantes. Gracias, Leti. Siempre Gracias. son muy lindas tus presentaciones. Gracias, gracias Jesús, gracias Aurora. Pues Aurora, ¿nos quieres presentar por favor a Jesús? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, Jesús es un amigo nuestro, común de Leti y mío, porque, bueno, tenemos muchos años de conocerlo
Y esto que tú mencionas, la verdad, es un hombre con una fortaleza muy grande y por un gusto por vivir realmente admirable. Esto que tú mencionas, los altibajos de la salud, que afortunadamente en los últimos años no aparece ningún malestar y tiene la energía de, pues todos los días hacer ejercicio y todo lo que tú ya has señalado. Pues Jesús originalmente, bueno, es de la Ciudad de México, ahí nació, ahí pasó toda la mayor parte de su vida, estudió arquitectura, que posteriormente una maestría en desarrollo urbano y regional, y en esa especialidad es en la que ha dedicado la mayor parte de su vida laboral. Así es. Entonces ya nos platicará, ya le iremos preguntando. Y también, bueno, sí, ha formado una familia, 58 años de casado y pues sí, una familia muy gratificante, una familia muy, muy amorosa. Entonces, que él aprecia día con día también. Entonces, sí te quisiéramos preguntar, Jesús, ese brinco de la arquitectura al desarrollo urbano y regional, ¿a qué fue una decisión tuya? Muchas veces el destino nos hace elegir, no tanto nosotros, las circunstancias nos obligan a hacer cambios en nuestros intereses o en nuestro trabajo. Cuéntanos cómo fue ese cambio. Pues la vida te da esas sorpresas. Resulta que yo trabajaba entonces en el Seguro Social, en el área de apoyo a la construcción de hospitales que en esos años era muy recurrente en el Seguro Social. Pero finalmente hubo un problema ahí con la burocracia. El director de nuestra área quería finalmente ser el presidente del Colegio de Arquitectos, lanzarse como candidato y necesitaba del apoyo de toda la base de trabajadores que estábamos allí, la mayoría de ellos arquitectos y colegiados. Entonces, algunos no nos gustaba exactamente ese manejo medio burocrático y molesto, y resulta que pues lo dijimos, no nos gusta y lo expresamos abiertamente. Y entonces a este pequeño grupo de arquitectos inconformes y latosos, nos, pues nos congelaron burocráticamente, no nos daban ya trabajo. Nuestro trabajo era estar diariamente en contacto con las compañías constructoras que hacían hospitales y en diferentes partes del país, y simple y sencillamente nos congelaron. Y ya congelados, este, alguno de ellos, de los compañeros arquitectos, se fue a estudiar al Colegio de México demografía. Como el congelamiento duró 6 meses o posiblemente un poquito más, algunos de nosotros nos refugiamos en el estudio, en los libros. Yo inventé que yo iba a hacer una investigación sobre la salud pública en el medio rural, y que como no tenía datos del medio rural, pues me puse a estudiar sobre todo todos los libros que existían en ese entonces sobre el México rural. Y bueno, la investigación por ahí no avanzó, mejor regresó en algún momento Francisco Dávila, el amigo que se había ido a estudiar al colegio, entusiasmado porque nos avisaba que el colegio iba a echar a andar una maestría en desarrollo urbano, ¿No? porque Luis Uniquel había regresado ya a México después de no sé cuántos años en el extranjero, y ya él tenía el encargo y el proyecto de echar a andar una maestría en el Colegio de México. Jesús, Entonces, Jesús, Luis Uniquel, para que nos demos una idea de quién es Luis Uniquel, ¿nos podrías compartir un poco sobre él? ¿cómo no? Un demógrafo que pues el Colegio de México lo había becado a estudiar, sobre todo en Estados Unidos y en Londres, entiendo, cuestiones urbanas. Y de hecho fue el primer estudioso de las cuestiones urbanas mexicanas
en el país, a punto tal que cuando él regresó, no solo creó la maestría, sino creó un grupo de es- trabajadores o de estudiantes, investigadores del colegio, con el que hicieron la primera gran obra sobre el desarrollo urbano de México, un libro que todos los que se han acercado por ahí conocen, que existía desde el año 76, que es producto de el trabajo de Luis Uniquel, Gustavo Garza, que todavía, otro urbanista que anda por ahí todavía, y Crescencio Ruiz Chapeto, otro investigador también, en ese entonces muy conocido. Bueno, entre los tres hicieron la primera Biblia de cuestiones urbanas en México, que conocimos todos y del cual, digamos, chupamos y aprendimos todos los que llegamos en esos años al Colegio de México a estudiar cuestiones urbanas. Y bueno, finalmente, esa fue la forma, más que todo provocada por nuestra expulsión, dijéramos, de la arquitectura, del medio arquitectónico tradicional. Así llegamos algunos, yo me cuento entre ellos. Pues, Ese, no sé si pues eso responde. qué interesante, Jesús, realmente así es la vida. A veces elegimos y a veces pues nos vemos obligados a tomar decisiones que no teníamos planeadas, pero además creo que para ti fue muy grato ese cambio de pues de profesión o de visión de la profesión y tengo entendido que de ahí te fuiste al CIDE y Así es, cambiaste también el rumbo. A así ver, es. cuéntanos cómo fue ese Así es. cambio. Bueno, yo ejercí la arquitectura los primeros años, como cualquier otro estudiante que egresa de esa carrera, la ejercí un tiempo. Normalmente construyes básicamente para tu familia, la gente que sabe que le puedes ayudar, una tía que quería que le hiciera en su casa, cosas así, una hermana que también, bueno, en fin, pero ya después del colegio, cuando salimos del colegio, un maestro de allí, un argentino, regionalista muy conocido y muy respetado, José Luis Corallo, me habló por teléfono preguntándome si ya tenía yo trabajo. Y le dije que no. Me dice, oye, ¿no te interesa trabajar en el CIDE? Y yo le pregunté que qué era el CIDE. Bueno, casi se indignó, ¿cómo crees? ¿Cómo que no sabes qué es el CIDE? ¿Y qué es el CIDE? Bueno, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ah, ok. que por ese entonces estaba echando a andar una maestría, una investigación sobre el estado de la maquiladora de exportación en México, porque por esos años, 3 años o 5 años antes, el gobierno de México había cambiado la legislación aduanal a fin de permitir, se lo habían pedido los norteamericanos seguramente, ¿En qué la año legislación fue eso, Jesús? ¿En qué año fue eso? del 78. En Setenta y ese entonces, ocho. cuando yo salía del CIDE, le estaba pidiendo al gobierno, a varias instituciones, no solo al CIDE, cuál era la condición, la situación actual en ese año de la industria maquiladora. Y ya para entonces teníamos algo así como 300 maquiladores en 14 localidades fronterizas. Entonces Ok. fue Y, geográficamente en la frontera y norte. estaban cambiando la vida de la Ah, población, interesante. además. Ujú. Y el gobierno estaba preocupado por eso, quería saber. Y ¿Cuáles eran esas cosas que preocupaban, Jesús? Que ahorita dices, bueno, la parte social, la parte económica, bueno, la parte económica es la que le preocupaba más al gobierno, la social no creo que le haya preocupado mucho. La económica sí, qué estaba funcionando, cómo estaba funcionando, porque efectivamente mucha mano de obra en la frontera, femenina por cierto, trabajaba normalmente en el sector electrónico, que era el primero que se había desplazado de Estados Unidos hacia la frontera, para que cierto tipo de actividades que allá les resultaban muy caras, aquí con la mano de obra local, pues les resultaban casi regaladas y podía competir con sus teléfonos básicamente o computadoras. ok. Y entonces, bueno, a mí me tocó trabajar entonces en la zona noroeste, Tijuana, Mexicali y básicamente ya la localidad fronteriza de Sonora. Y
porque nos habíamos repartido la frontera, un grupo bueno, de gente interesada en la investigación. Duramos un par de años trabajando, recorriendo la frontera, lo cual es una bendición del cielo porque te trabajas, te pagan, estás haciendo tu labor muy interesado en el fenómeno fronterizo, pero al mismo tiempo te enteras de el problema migratorio que hoy está de moda. Ya desde entonces era un hecho importantísimo, la cuestión migratoria, la situación que vivían los migrantes, terrible. Bueno, y por supuesto, en ese entonces todavía no había la delincuencia que después generó todas estas, todo el desarrollo de la frontera. Bueno, entonces, efectivamente yo me enamoré del fenómeno fronterizo, de la frontera y de lo que es ese país maravilloso que es el nuestro y lo que son esas maravillosas ciudades fronterizas y del fenómeno transfronterizo. Por ejemplo, nosotros trabajamos muy de la mano con académicos también norteamericanos que estaban estudiando su propia frontera y tenían una asociación que se llamaba Association for Borderland Scholars, de la cual en algún momento me invitaron a ser su presidente. Entonces, siendo yo académico de este lado, Ujú. participaba con él. Todavía conservo a la fecha algunas de estos contactos y amigos académicos fronterólogos, dijéramos. Ujú. Y bueno, cuando la investigación se terminó, los encargados directamente, querido amigo José Luis Fernández, ya se había ido del CIDE, entonces a mí me tocó entregar la investigación a un funcionario, un secretario de Estado que después fue presidente. Este, Oye, perdón la interrupción, pero hubo un libro que se publicó como resultado de esa investigación y que fue pues muy consultado, fue pionero pues dinos tú, ¿de qué sí, trataba ese sí libro? existe el libro, Zonas Fronterizas, de la cual, bueno, yo todavía conservo un ejemplar que lo cuido mucho, así como en polvo. Se publicó con todo el desarrollo de la investigación y los resultados. Y Pancho Labastida fue el funcionario secretario de no sé qué, de patrimonio, entonces, al que le tocó recibir el trabajo del CIDE, porque hubo varios trabajos. Paralelamente, otras áreas estudiaban la cuestión social y la cuestión, otras vertientes, Ujú. no solo la económica. Bueno, ahí me pasé un largo rato en el CIDE, terminando la investigación, fui a reportarme con la directora, en ese entonces una española, Trinidad Martínez Tarragó, economista muy conocida, y le dije, ya terminó la, la investigación de fronteriza, pero yo ya me enamoré de la frontera, le decía. Así que si sí le interesa seguir trabajando, yo me quedo, y si no, adiós, nos vemos. No, resulta que por ese entonces se habían llevado a Trinidad Martínez Tarragón, se había llevado a Olga Pellicer al CIDE, porque Olga se había peleado con el director del Colegio de México, y le dijo, no te preocupes, acá te hago tu área de investigación. Se llevó a Olga, le creó su área de estudios internacionales, y como yo era fronterizo, pues fui a dar al equipo de Olga Pellicer sobre la frontera, si estudia las cuestiones internacionales, yo cabía ahí perfectamente. Entonces, me pasé un largo rato trabajando ahí sobre ya no con los economistas de la cuestión maquiladora, sino ahora con los internacionalistas y la gente de relaciones internacionales que estaba con Olga Pellicer. Entonces, para mí era un enriquecimiento de perspectivas maravilloso, no solo, por supuesto, conocí la frontera, sino que conocí la visión de la gente de las relaciones internacionales. Bueno, Ok. así que me quedé un largo rato todavía ahí, cambiaron después, quitaron la Trinidad, se vino el periodo en donde en este país se hizo el cambio de los modelos, eh, bueno, ¿Económicos? de los modelos económicos, y el CIDE era muy molesto, entonces quitaron al director,
pusieron otro director, pusieron un director más a modo, era Gustavo Basrich, y también yo ya no sabía qué iba a pasar, si iba a salir o no. No, finalmente me dejaron ahí, me pusieron en algún área, y y así que todavía quitaron, salió Bases, llegó otro director que era regionalista, y entonces dijo, no, pues, te va a encantar este director porque eres de tu línea. Nunca nos entendimos, al contrario, al rato yo les decidí mejor irme de ahí. Además, resultaba que como ya habíamos hecho el trabajo de la maquila, teníamos muchos conocencias, y el gobernador en ese entonces, el gobernador de Zacatecas, nos llamó para que hiciésemos un estudio acerca de la migración de zacatecanos a Estados Unidos. Y Ok. eso ya lo hizo casi a título como empresa individual. Yo ya no estaba en el CIDE, o ya estaba con un pie afuera y otro un pie adentro. Total, eso me empezó a derivar más hacia el mundo de la migración y la cuestión regional. Pero ya estaba yo con un pie hacia afuera, y empecé a tener otro tipo de demandas de trabajo. Y una de ellas fue en el estado de Hidalgo. Me jalaron hacia allá el secretario de Planeación, y allá fui a dar, porque hice una regionalización del estado de Hidalgo y le encantó al director de Planeación. Fui a dar al estado, y también ese es otro accidente de la vida, que resulta que por esos años se muere el director del telebachillerato del Estado de Hidalgo, que era un sistema de educación media superior que era nuevo en el país y dijéramos, lo había comprado el Estado. Las clases las compraba en el Estado de Veracruz, porque obviamente era un sistema que no, Secretaría de Educación no veía con buenos ojos, porque no era presencial como telebachillerato. Lo que hoy se hace todos los días a través de Zoom, en ese entonces era mal visto, era mal Ok. visto. Pero entonces, como se muere el ¿En qué director, año fue eso? ¿En qué en año llegaste a 70 Hidalgo? 79, 70, 79. Ok. 80, tal vez. Ujú. Y como estaba, eh, había muerto este hombre, me invitaron a que yo tomara su posición, a que me hicieron director del Televisión del Estado de Hidalgo. No me pude negar, y además resulta ser uno de los trabajos más hermosos, porque no solo trabajas y eres director del sistema, sino que además tienes por obligación que recorrer todos tus planteles, o sea, recorrer el estado de punta cola. Normalmente los planteles están en un lugar escondido, no eran como las secundarias normales que las ponen en Ujú. centros urbanos, sino estos estaban alejados en el medio rural, y así era nuestro sistema, Ok. básicamente orientado a las áreas campesinas, lo cual fue una belleza. Desde entonces yo no acabo de agradecer a quien sea, pero la maravilla de haber podido recorrer el estado así, como ya habíamos recorrido Zacatecas, justamente buscando el asunto migratorio, hasta que ahora nos tocaba reconocer, sí, el estado de Hidalgo. Y ahí me quedé un largo rato. Pues es fantástico escucharte porque pareciera que nos han dicho que tenemos una sola vocación, Mm. pero verdaderamente lo que tú nos cuentas en esta ocasión, pues nos hace ver que no solo en tu caso, sino generalmente no solo tenemos una sola vocación, y tú pues además lo platicas con una pasión que de veras contagia y que pues, casi casi te pagaban por estar feliz. Así es, exactamente. Y si diéramos un brinco cualitativo, ahora, ¿en qué estás ahora? Que bueno, tenemos entendido que bueno, hasta has estado en otros muchos lados, que si más adelante podemos seguir platicando al respecto, pero
Una vez que terminas, también estuviste en el sector público, estuviste en Sedesol, etcétera, etcétera, también a nivel nacional, viendo las cuestiones de desarrollo y planeación urbana y regional, y ya te jubilas y te vas a vivir a Cholula. Bueno, Y sí. qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya te dedicas a solo ver la televisión, No, a no, sentarte a acordarte de no, no, tus no, no, memorias o qué no, 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 sucede? nada de eso, no. La gran maravilla es que estando todavía en el CIDE, tuve en realidad 2 años sabáticos. Eh, Pero el primero lo aproveché yéndome un año a San Diego, California, y el segundo me fui a Texas, que son los dos extremos, dijéramos, culturales en el mundo norteamericano. San Antonio, la actividad tremenda, y más conservador el estado de Texas. ujú. Ujú. Bueno, al- termino mi actividad ¿Eras investigador visitante? como, ¿Cómo llegaste como a investigador San Diego y a visitante, Austin? como investigador visitante, Ujú. con la mayoría cargando a mi familia y vámonos. Y no, no, la experiencia es maravillosa. Yo, por eso, esto del agradecimiento, se dice la palabra, pero yo no tengo palabras más que para agradecer toda esa fortuna que he tenido. Resulta que termino voy a dar a Hidalgo. En Hidalgo tengo relaciones hasta la fecha todavía con mis queridos gente del área de planeación a donde yo llegué. Y y bueno, saliendo del estado de Hidalgo, yo ya tenía mi propia inercia, ya me buscaban para cierto tipo de trabajos, y entonces decidí hacer mi propia oficina. CISDER le llamé, y desde ahí empezamos a hacer trabajos. ¿Y qué quiere decir CISDER? Centro de Investigación, Centro de Estudios Regional, Investigación Económica y Desarrollo Regional. Ujú. Y Seguías en el Centro de mismo Investigación, tema. Ujú. tengo Centro de Investigación Social, ahorita hasta me recuerdo, tengo dificultades para recordar De el investigación regional y desarrollo. Centro de Desarrollo. Ok. CISDER. Bueno, entonces me mantuve así un tiempo trabajando con mi propia empresa, este, bien. Pero resulta que un viejo amigo mío, Rodolfo Tuirán, lo nombra, se va al gobierno, lo nombra la secretaria, en ese entonces la secretaria, por cierto, una poblana, Josefine. Josefina Vázquez Mota, lo nombra Ujú. subsecretario de Desarrollo Urbano, que estaba en Sedatu, era la Ujú. Secretaría de Estado en ese entonces. Han cambiado los nombres, pero bueno, se va mi amigo Tuirán, yo le hago bromas, lo bromeo por, por teléfono, le digo, ya viste lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, y me contesta, y casi hasta indignado, ¿cómo me atrevía yo que mejor venme a ayudar? Y no pude hacerme un lado, y me ofreció, total, fui a dar a Cedesol como burócrata, me Ujú. hizo director de la Dirección de Desarrollo Urbano, Y ahí, que fue otra experiencia también interesantísima. y ahí quisiera que nos comentaras, ahora sí que entiendo que ahí se logró, ahora sí que uno de los grandes trabajos que se hicieron ahí fue lo de las zonas metropolitanas, la primera vez. ¿Nos podrías comentar un poco sobre eso? Yo creo que ya ese primer trabajo, cuando yo llegué ya debe de haber estado ¿Ya hecho? el compañero que me antecedió en el puesto, Ok, seguramente, alguno de ellos. Sí, yo ya llegué con muchas cosas hechas. ok. Pero Sin entonces se embargo, formalizó, ¿o cómo estuvo? sí, ya era un hecho formal la definición de las zonas metropolitanas del país, que hoy por hoy son todavía un asunto de relevancia local y nacional. Y
pero ya estando en Celsol, es toda una experiencia, la única que me faltaba, de esa no puedo agradecer mucho porque es muy molesta la parte burocrática. La- ¿Y por qué te parece molesta la práctica burocrática? Porque hay muchos tipos de burocracia y de trabajos en el gobierno, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que te incomodó en el te trabajo? molesta ver que hay un proceso paralelo que se da y en algún momento te hablan por teléfono y si tú no estás de acuerdo o no, o pones alguna cuestión o haces demasiado preguntas, las cosas caminan por otro lado, dan la vuelta, llegan, o sea, el capital finalmente se mueve por otro lado y llega a hacer sus propias cosas. Ok. Normalmente a cosas muy desagradables. Hoy que vivo en Puebla me doy cuenta de lo que es el, de esto que fascina a muchos, el desarrollo urbano edilicio, dijéramos, en la Puebla actual, tremendo y destructor. Todo eso se hizo en mis años. Yo conocí la Reserva Territorial Atliscayot, Quetzalcóatl así se llama, cuando era todavía propiedad, vamos a decir así, propiedad de Sedesol. Era quien la administraba. Después pasa a manos del gobierno del Estado y el gobierno del Ujú. Estado la vende, la hace cachitos y hace negocios con ella. Y el resultado es hoy la Puebla de que hoy vemos. ¿Cómo no? Cuando pasan los años y te das cuenta de lo que ha sido, ¿cómo no te va a molestar? ¿Te acuerdas qué es esto? Y lo viviste sentado en la silla de la burocracia. Bueno, es que también quizá el desarrollo de las ciudades, pues es también una necesidad, es una cuestión que difícilmente se puede Eso parar, quizás se pueda hacer más equilibrada, menos agresiva, es pero un proceso que se da y que tiene que ver con el desarrollo mm, capitalista. Es Ok. como lo que está viviendo hoy Trump, que la Ford se le está y el sector, ¿cómo que vas a poner dificultades aquí para poder traer carros, importar carros que vamos a estar armando en otras partes? ujú, Lo van a borrar. El capital finalmente termina imponiéndose. impone. Por lo menos es lo que me ha tocado a mí ver, Ok. y vivir. Y que hoy, aún hoy me resulta molesto cuando yo viajo aquí a la capital, a Puebla, 20 minutos, me resulta molesto ver lo que ha sucedido. Ok. Ok, entiendo. Y ahorita actualmente que lo preguntaba, ¿qué haces, Jesús? O sea, Bueno, a qué te bueno, dedicas? justamente eh, tengo la fortuna de haber llegado a Puebla, donde un querido amigo, un viejo querido amigo del Colegio de México, por cierto, ya estaba aquí trabajando tiempo atrás con un equipo de urbanistas y de economistas y tenían su propia dinámica, su propia empresa que iba caminando. Y me invitaron a participar con ellos, lo cual he hecho con mucho gusto y desde que llegué yo, de hecho, comenzamos circunstancialmente con recorridos por todas las regiones, por numerosas regiones del estado de Puebla, haciendo Ujú, lo que finalmente me ha tocado hacer en otros estados, pero esta vez acompañado de un grupo de amigos, reconociendo y haciendo estudios locales sobre algunos de los espacios urbanos más relevantes de Puebla, como es el caso de San Andrés Cholula. ujú. Vaya que si no has No, sí, parado, no, sí, no no, para la máquina de trabajar, pero pero, para ti es un gusto, ¿no? Es un gusto el pero, trabajo. pero ¿cómo no te va a dar gusto si tengo la fortuna de levantarme todos los días y lo primero que hago cuando salgo a la calle es, tengo enfrente el Popocatépetl, Mm, humeando. Camino hacia la esquina, doy la vuelta y tengo enfrente a la Maliche. ¿Quién en este mundo puede ser tan afortunado por vivir en este escenario? Claro. Ok. Bueno, Y ya ¿qué diré? sin contar el trabajo y las amistades y los amigos, que es obviamente valiosísimo. Pues en relación con lo del Popocatépetl,
Tú dices, yo coincido también que es un privilegio despertar y verlo. Lo primero que podemos ver es el Popocatépetl, a veces nevado, a veces está haciendo erupción, a veces tiene una ceniza negra, a veces son fumarolas de vapor, pero es magnífico. Pero para mucha gente te dice, pero ¿cómo? ¡Qué Es horror! terrorífico. Eso, ¿por qué quiere estar viviendo cerca de un volcán que va a hacer erupción? Pero bueno, quién sabe cuándo lo haga, Quizá ¿verdad? lo haga unos 100 millones de años seguramente, pero pues, ya no estaremos aquí, no importa. Entonces nos dices tú que todas las mañanas lo primero que haces es agradecer a la vida. ¿Cómo influye eso en tu ánimo, en tu salud, en tu día a día? O sea, Bueno, ¿tienes ilusión de vivir? bueno, yo, ¿Tienes eh, cosas que te hacen decir, wow, ya amaneció? ¿Qué voy a hacer ahora? O ahora voy a hacer esto, lo otro. ¿Dónde encuentras ese motor de entusiasmo cada mañana? bueno, yo creo que en la salud, esta actitud influye en la salud. Claro, y no agradeces estás necesitando salud, agradeces porque es evidente que tienes que agradecerlo. La vida, por ejemplo, circunstancialmente nos trajo acá a Cholula, cerca de Puebla, a 10 minutos de Puebla. Bueno, pero pudo habernos llevado a cualquier otra localidad del país, pero nos trae aquí a 20 kilómetros del Popocatépetl, a otros 10 de la Malinche, eh, nos trae acá, pero además donde circunstancialmente también, porque ¿a quién se lo agradece? Es la zona, circunstancialmente es un lugar en donde lo que comas ayer lo estaban cosechando, cosa que no sucede necesariamente en la Ciudad de México, de donde venimos. Ok. Entonces estás comiendo fresco y la comida, y eso también tiene que ver con la salud, Ah, eso. y la salud tiene que ver con tu actitud, por supuesto. Ok, Ujú. ahí iba yo, Jesús, con 83 años y nos dice, hablas de la salud. ¿Tú cómo cuidas tu salud y cómo cuidas, fija, esta cuestión? Porque sabes que me vas dando nombres, o sea, en tu paso de los trabajos, todos los que has pasado, ¿no? Y me estás hablando desde el 78, tal persona con nombre y apellido, ¿no? ¿Cómo ha sido todo tu cuidado? Y mira que te hablaba una persona que no me acuerdo cómo se llaman nombre completo de mis maestros, por ejemplo, o sea, apenas del Colegio de Puebla, o sea, de una maestría que terminé hace 4 meses. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, ya estás diciendo algo en el cuidado de la salud, el que se alimenta, o sea, cómo uno puede mantener y cuidar y sobre todo también tener esa pues agilidad de memoria, ¿no? Bueno, esa memoria y eso, ¿cómo decirlo? Como vulgarmente le dicen, que gira la ardilla, o sea, que gira la ardilla, ¿no? Seguir produciendo, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo le has hecho, Jesús? Bueno, ya que lo dices, mira, te digo que después de todo este largo viaje, ahora ya aquí, ahora mi interés desde hace largo rato surgió. Me hice yo esta pregunta. Bueno, según esto, yo soy y muy interesado en la cuestión urbana y en las ciudades. Entonces, vivo en una ciudad que se llama Cholula, un Ok. pueblo que hoy ciudad que se llama Cholula. Bueno, pues a ver, ¿y cómo es este? Entonces, desde hace largo rato ando trabajando en una suerte de recopilación de la información histórica, cronológica de Cholula. Dijéramos, mi trabajo cotidiano. Y algo de esto seguramente ha pasado por ahí por Reto Urbano, por Reto Diario. Así es, Eh, como columnista, eres columnista eh, de Reto no, Diario. esa es otra cosa que tengo que agradecer. Me han invitado a participar en un periódico digital. Yo Mm. bien a bien no sé ni qué es un periódico digital. Me imagino lo que es, pero todavía no soy lector de periódicos digitales. Este, y bueno, trato de hacerlo. ¿Qué es lo que hago? Trabajo sobre ciudades, que es lo único que conozco en este mundo.
y más que sobre las ciudades, sobre la ciudad en la que vivo, Cholula, Ok. que me maravilla desde siempre. ¿Dónde la gente, en qué otra ciudad? Y mira que sí hemos vivido en diferentes lados, ¿dónde la gente te saluda al cruzar? Normalmente, regularmente, te da los buenos días o las buenas tardes. ¿Dónde? Yo, Pues, ajá. Bueno, es ¿dónde? Pero a ver, poco si eso común. es muy poco común, y si eso fuera lo único, yo te diría otra cosa que me encanta, es no solo el, el uso de la bicicleta. Será porque yo siempre, desde chamaco, siempre quise tener una bicicleta y no la tuve hasta que fui grande y trabajé y me compré una bicicleta. Pero veo que la gente aquí la usa, pero además no solo la usa toda la vida. Entonces es bastante común encontrarte abuelitas en bicicleta. Y lo más maravilloso, y ahí sí creo que eso sí no existe en Bélgica, porque en Bélgica a lo mejor hay abuelitas en bicicleta, pero No que con tengan a nietos. sus nietos y a tres nietos colgando en su bicicleta, eso yo Bueno, solo lo he visto aquí. tendremos que ir a Holanda o a esos países a A pasar con checar. las A bicicletas, ¿no? checar. Ok. Sí, realmente es admirable tu voluntad, porque también aparte de la salud, aparte de que haces cosas que te gustan, ya por gusto, pues la historia es algo que también te atrapa, pero es cierto, es el estar ocupado y es el estar haciendo algo por los demás, haciendo algo que sea tu preocupación y dices, es que que quiero hacer algo útil. Y mencionabas que el hecho de hacer un estudio, una recopilación de estudios que se han hecho en Cholula, pues con la idea de hacerlo un libro para niños. Bueno, la razón de todo esto es porque en mis viajes en el interior siempre iba yo bueno, como arquitecto, iba yo a las zonas arqueológicas a conocer los restos de lo que era algún sitio. Y en todos los que yo llegaba, a todos los sitios, había una delegación del INA, siempre, pero además no solo eso, habían publicado normalmente un pequeño folleto que decía, usted está en Cacasla o donde quieres. Y en este folleto le explicamos de qué se trata el asunto, quiénes vivieron aquí, qué hacían, qué les pasó. Bueno, yo coleccionaba de mis viajes, coleccionaba esos folletitos por donde andaba. Cuando yo llegué aquí a Puebla y en especial a Cholula, una de las cosas que más me molestó es que, por supuesto, visité el Tlachihualtepetl, decía, bueno, ¿y dónde está la información oficial? Ujú, Mínima, no necesita ser científica, ni, no, no, para turistas, vamos a decir así. ujú. Y no había, no existía. Me metí a investigar ahí al INAH, ¿qué pasa? ¿Por qué no existe esto? No, sí tuvimos, pero ya no, se nos acabó y ya no. Ya no hay presupuesto. No, sí, la respuesta, la burocracia de nuevo, no hay, no. Mejor últimamente me encontré un folletito que han hecho gente, gente local, un folletito Investigadores. chiquitito Ujú, que en una librería que se llama Choloyán, ujú, que está ahí en San Diego, por cierto, la acaban ujú. de abrir y ahí tenían ese folleto. El único que debería de ser oficial, pero el único y bastante bueno, por cierto, es un folletito chiquito, pero bastante aceptable. Ujú. Y bueno, por eso me preocupan esas cosas que deberían de existir, que son muy simples. Y digo, bueno, pues, si no existe, pues yo lo hago. Es- Tampoco creo que sea imposible. Ok. Bueno, Entonces, quisiera, perdón, Adelante. entonces, como para retomar, ¿cómo se llama? Entonces, digamos, para mantenerse, ahora sí que para mantenerse bien, la cuestión, o sea, entre la salud, el cuidado de la alimentación, ¿no?
lo que dices entonces es ser productivo, o sea, seguir generando, porque tú te encuentras y dices, no está esto, pues, y te das a la tarea, ¿no? Ser Entonces, productivo, ya lo dijiste, esa es la palabra, frase. Ser ok, productivo, tener proyecto. ok, Si no tienes un proyecto, pues yo digo que te mueres. Te da lo sí. mismo, ¿no? Pues, ¿para qué? Claro, entonces, escarbando en tu corazón, como se llama nuestro programa, ¿tú qué le dirías a las personas de tu edad eh, que no un consejo, porque no podemos No, pensar en dar consejos, pero ¿qué le dirías cuando te hablan a veces tus amigos y te dicen, es que pues ya no tengo interés, yo ya no sirvo para nada, yo ya no? ¿Tú qué le dirías a las personas mayores, aprovechando el nombre de nuestro programa de Escarbando en tu Corazón? ¿Qué le dirías de corazón a las personas de tu edad o un poco más jóvenes, un poco Yo más creo que más, grandes yo creo que que se también han jubilado? Más jóvenes, jóvenes, que sería lo sí, importante, sí, ¿verdad? sí, porque sabes que, bueno, yo tengo 47 años, pero sí me ha tocado ver con que luego ya nada más, o sea, se espera la jubilación y bueno, ¿y para qué no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué proyecto? Pues como que ya no hay un, ya no hay un siguiente, ¿no? O sea, mm, Ya acabé, ya nomás ya estoy acabé. esperando Ajá. tomar camino e irme, ¿no? Ajá. Así es, ¿no? Entonces, sí para las personas de tu edad, pero también para los más, ahora sí que los que están un poquito más, antes, ¿no? Que luego, pues sí, no encuentran, no ven, no hallan, no, ya no tienen otro propósito, ¿no? Y ahorita lo que nos estás comentando, porque luego, sí se piensa en la jubilación, que ahorita, ¿cómo se llama? Bueno, ya agarras, terminas tus años laborales y todo, y luego ¿qué? O sea, y luego Ya acabó, ya se acabó mi vida y siguen vivos, ¿no? literalmente se y acaba la cuando, vida. perdón, y cuando, pues es la etapa como que has acumulado bastante, ahora sí que en la etapa de la cúspide, podríamos decir, no, o sea, cuando has Claro. acumulado, o sea, ahorita, por ejemplo, lo que nos estabas relatando, de todo, del paso de todos estos trabajos y lugares por los que has pasado y los resultados que también se lograron ahí, ¿no? Porque en cada uno, o sea, vi, publicación del libro, entras a una maestría y también cómo vas tomando la vida, ¿no? Porque sabes una cosa, también algo, a veces nos podemos, o sea, cuando dices tú, nos mandaron a la congeladora, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué hacemos? Sin en cambio, o sea, le buscas, ¿no? Y entonces, bueno, a otra cosa, y en eso pues le pones, pues yo, el corazón, la pasión y todo, porque por lo que nos has comentado, o sea, tienes buenos resultados, ¿no? Y entonces se van abriendo otras puertas y otras puertas y otras puertas y otras puertas. Al final de cuentas, el trabajo es es lo que recomienda, ¿no? O sea, sí, puedes tener amigos y te llaman, oye, aquí no quieres. Sin en cambio, pues a lo mejor como amigo, ¿no? O sea, pero si soy como dicen, maleta, ¿no? Pues no puedes estar tanto tiempo, o sea, porque no puedes estar ahí, permanecer mucho tiempo, ¿no? Sin en cambio, tú ahora sí que vas y llegas hasta una cuestión también, a un puesto en la federación, ¿no? En esto que viene siendo la Sede Sol, ¿no? Entonces, vas ahora sí que avanzando, creciendo y todo eso, y ahorita, bueno, eso no, por lo que, o sea, son como los resultados, ¿no? Y llegas con toda esta experiencia, ¿no? Y ya luego, pues ya vaya, ahora sí como que ya vayas a descansar, ¿no? Si en cambio no lo haces, sino que te sigues, ¿no? Lo cual incluso va, por eso digo, nos dejan o nos jubilamos o nos mandan ya, cuando tenemos ya un cúmulo de conocimientos, toda una experiencia, ¿no? Se necesita, ¿no? Seguir compartiendo, ¿no? Seguir poniendo en este caso, pues ahora sí que el servicio a las nuevas generaciones y todo, ¿no? Pues para que se vea, ¿no? Se te mandan para otro lado, sin en cambio tú, ahora sí que tú no has estado así, sino que más bien te has mantenido trabajando y productivo y con proyectos, ¿no? Ujú, claro. ¿Y qué le dirías a las personas de tu edad y a los más jóvenes y a Pues los más pequeños? lo estuve pensando antes por las preguntas estas que en algún momento dado previas había.
Sí, es cierto. ¿Qué le diría yo? Bueno, por supuesto que lo de la buena alimentación y sobre todo lo que decía de la alimentación era totalmente cierto. Que además la alimentación aquí es bastante mejor que la que puedes tener en un centro urbano en donde ya todo lo que comes está industrializado. Eso ya no hay duda. Además ya hay estudios de que todo eso efectivamente provoca una serie de enfermedades de las Claro. cuales no te salvas. No es suficiente la buena alimentación, Ok, además todo el mundo lo sabe, tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio. ok, Bueno, yo como cualquier joven hice ejercicio el que podía y inclusive ya grande y casado, seguía haciendo ejercicio. Una de mis grandes sorpresas cuando estaba haciendo ejercicio es que, bueno, gracias al ejercicio, es que descubrieron que yo tenía un soplo y justamente un soplo cardíaco. ok, Y para enderezar el soplo cardíaco, un defecto que yo traía desde el nacimiento, como es siempre sucede en esos casos, para arreglar ese asunto, pues, me abrieron el corazón, me hicieron la operación esa abierta. Entonces ya es una de las circunstancias de la vida. Ujú. ¿Por qué? Pero yo corría entonces, mm, corría, bueno, nunca fui un maratonista, pero sí 10 kilómetros sí me los eché sin grandes problemas. Todavía a la fecha sigo tratando de hacer ejercicio y creo que ciertamente es ¿qué fundamental. ejercicio haces, Jesús? ¿Qué ejercicios haces? Bueno, ahora camino mucho, ¿Caminas? ya no corro, y no corro porque sobre todo esos son todos los defectos de Cholula. Si corro en un pavimento como el nuestro, corro el riesgo de darme un batacazo. Ok, Como Y siempre. además, ya me lo di, y entonces, por ahí del tercero Claro. dejé de correr y camino, eso sí camino. Pero es igual de benéfico correr que caminar. Lo importante es moverse. Me parece Bueno, excelente que lo hagas, ¿eh? entonces decimos ejercicio, ejercicio, alimentación, alimentación, vamos dos. ¿Qué- actitud ante la vida. Actitud. ¿Y qué Oh, quiere decir eso, Jesús? La actitud ante la vida, ¿o cómo? Pues Explícanos. que tienes que ser consciente de que a qué estás aquí, si no es para producir y hacer cosas, y otras cosas que sean útiles, no inútiles. Ok. No producir a lo menso, sino apoyando pues en este caso puede ser el gobierno, tus vecinos o a tu mujer, pero necesitas ser útil, o a ti mismo. o a ti mismo, ya en el peor de los casos. Bueno, como en el peor, en Bueno, el mejor. Ok. eso es lo que ellos, y para eso necesitas tener un proyecto, Un proyecto, ok. saber qué es lo que vas a hacer, y hablamos de que aún con los 80 y tantos años tienes que tener un proyecto, Ujú. y además con la meta de terminarlo, por cierto, no de dejarlo inconcluso. Y que te guste también, ¿no? Bueno, además, es bueno, Que te motive. eso casi se da por sentado. Te tiene que gustar lo que haces. Ujú. Y Ok. también por una suerte de maravilla de la vida, a mí siempre me ha gustado en lo que estoy. Exacto. Y cuando no me ha gustado, lo he dejado. Simple y sencillamente, no, esto no me gusta. Fíjate, eso que dices es bien importante, ¿no? O sea, porque a veces nos podemos aferrar, que a veces más bien es también como aperrar, ¿no? O sea, nos aferramos a algo Ajá. y no lo suelto. Sin en cambio, aquí tú dijiste algo que a veces, ¿sabes qué, Jesús? Nos cuesta trabajo dejar. Trabajos, relaciones, pues un montón de cosas, ¿no? Y también, Pero ahorita lo también que... Adelante, da adelante. de miedo, ¿no? ¿Qué tal si Ah, me bueno, equivoco? ¿Qué bueno, tal si me va peor? ¿Qué tal el qué tal? cierto, Y no, no, pues también cierto, saberse tirar al precipicio, que al fin de cuentas, pues no pasa nada, ¿no? cierto, pero eso es una constante. No te debe de gobernar, porque siempre esa posibilidad existe. Ujú. Mejor no tomar el control. Te Sí, tiras con así. paracaídas, por lo menos. Y bueno, Muy pues, bien. ¿tú crees que con todo eso sería yo
realmente un tonto redomado, sino cuando veo yo hacia atrás, tengo que agradecer a la vida, a mis amigos, a mis queridos amigos que están ahí, a mi querida mujer que me ha aguantado todos mis problemas, y porque eso de que te operen y que andes viendo a ver cómo te queda el corazón, pues no creo que sea muy agradable para el cónyuge, ¿no? Y después, hay cosas que son la vida, otras veces son circunstancias, como Sí. la vez en que un automóvil nos arrolló un materialista. En México les llaman materialista a los grandes camiones y nos hizo talco. Yo, en nuestro Volkswagen bochito que teníamos, nos mandó lejos y fuimos al hospital 4 personas, mi mujer, yo y los 2 compañeros que nos acompañaban, un matrimonio amigo que nos acompañaba, para mala suerte de ellos. Y bueno, y también después de un mes de estar en el hospital, en el centro médico, por cierto, ya había fíjate qué afortunado, ya había centro médico. Fuimos a dar la Cruz Roja, pero de ahí nos mandaron al centro médico. Y lo tengo tan presente porque en una de tantas radiografías que me tomaron, estaban mis pulmones borrosos. Entonces el médico me preguntó, oiga, ¿qué usted ha tenido tuberculosis? Y entonces me espanté tanto que tan pronto salí yo del hospital donde estábamos en el centro, me fui al hospital de neumología que estaba ahí junto, en el centro médico, para que me checaran pues, cómo es que mis pulmones, cómo andan. Por entonces, además, fumaba mucho, entonces no dudo que haya sido, esté asociado a la situación de entonces. ¿Y dejaste de fumar? No, por supuesto que dejé de fumar. Bueno, qué bueno. Bueno, pues podríamos Ok. seguirnos aquí horas y horas, pero creo que pues ya tenemos que dejarte descansar, Jesús. Ha sido una plática muy interesante, muy Sí. fantástica, y pues se ve también tu entusiasmo por platicar, por contar tus vivencias con tal pasión. Y pues no sé, tú, Leti, No, yo te agradezco mucho y seguramente tus amigos que tengan oportunidad, tus hijos, tus familiares, que cuando vean esta grabación, pues se van a sentir muy orgullosos de ser parte de tu vida. Así es. Sí, Jesús, muchas gracias. Y sabes que yo voy a volver a repetir y si se me pasa alguno, por favor, dínoslo, porque sabes que a mí me parece esto bien importante, que yo también cuando veo a Aurora y le digo, Aurora, cómo le has hecho? Pues para llegar de una forma, pues tan así, ¿no? Tan bien, tan productiva, ¿no? Haciendo pues varias cosas, ¿no? O sea, cerámica, dirigiendo ahora sí que también vida y crecimiento, ¿no? Entonces, con varias cosas y además como madre, como abuela, como esposa, ¿no? O sea, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, nada más para ir, en estas cosas que me decías, pues para llegar bien, y yo te decía, no solamente para los de tu edad, sino para ahora sí que los que estamos un poco más jóvenes, alimentación, claro, ejercicio, tener un claro. proyecto, la actitud ante la vida y el agradecimiento. Agradecimiento. Claro que sí. Y a lo Eh, mejor algo que no has mencionado y que tú propagas mucho, el amor a sí mismo, que amor a sí mismo, claro. sobre todo a sí mismo, y si lo tienes hacia ti mismo, lo irradias hacia los demás, ¿verdad, Jesús? Sí, Así claro. es. Y creo que ese amor hacia uno mismo se ve en la alimentación, porque te En estás todo, en todo. procurando en tu ejercicio, en tu proyecto, en la actitud ante la vida, ahí se refleja el amor y de que uno se prioriza, ¿no? Y se cuida, y el agradecimiento es, pues, fantástico. Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido una delicia que nos hayas platicado. Te conozco ya también de algunos años y siempre me sorprende también
esta buena memoria, ¿no? Todo, sí, de verdad, o sea, ya les decía yo, y no es que, pero de verdad que sí, entonces, de cómo seguir, cómo mantenerse, ¿no? De cómo cuidarse y de lo que se requiere, porque si yo empiezo a hacer esto hasta mis 83 años o a mis 70 o así, pues a lo mejor no llego así, ¿no? Sino que, ¿desde cuándo? ¿Y desde cuándo esto uno tendría que adoptarlo, Jesús? O sea, ya nomás para cerrar, o sea, yo tengo 47. ¿Desde cuándo yo tendría que pensar, tener así amor hacia mí mismo, cuidar mi alimentación, ejercicio, proyecto, actitud ante la vida y el agradecimiento? ¿Desde cuándo se sugeriría, Desde, al menos, ay, yo, al menos? desde siempre, desde que eres consciente que eso es necesario y fundamental para ti, tienes que echarlo a andar. Ok, fantástico, fantástico. Creo que con Bueno, eso, pero te voy a corregir nada más en eso de la dime. memoria, porque si algo te falla, me falla a veces la memoria, le tengo que andar preguntando ahora cómo se llaman unas bolitas que compramos, que después me entero que son malvaviscos. Ah, Bueno, pues ya no me es que hay muchos tipos de memoria, la inmediata, la pasada, la emocional, en fin, no hay que preocuparse, hay muchos tipos de memoria y pues tampoco podemos estar perfectos en todo, ¿no? pues Así. gracias por decirlo, pero yo sí me preocupo porque se me olvida dónde dejé mis lentes, dónde dejé mi teléfono. Con Bueno, que no te bueno, equivoques de casa, Jesús, todavía está bien. aunque no que me equivoqué, también estoy de acuerdo. Ok, pues ha sido un placer. Gracias, Jesús, por esta entrevista No, tan gracias, no, gracias a fantástica. ustedes, de veras, Gracias, gracias. Leti. Pues bonita noche para todos. Bonita noche. Gracias, Jesús. Y pues estamos aquí arrancando ya un nuevo año, que en Mucho este éxito. Gracias, gracias. Pues vamos a seguir, ¿no? Con mucho entusiasmo, ¿no? Y me gustó muchísimo eso de hasta que cuando uno se hace consciente, entonces ahora sí que ya no hay que soltarlo, ¿no? O sea, porque a veces dicen, ten el cuerpo de, cuerpo de bikini para el verano, ¿no? O sea, como algo tan inmediato, ¿no? Sin en cambio, a ver, ya tengo la conciencia, entonces necesito cuidarme y empezar a cuidarme, mi salud, mi alimentación y todo esto, ¿no? Entonces, creo que es un gran regalo y creo que es una gran forma de iniciar el año, ¿no? Ahorita cuando nosotros también empezamos así como que muy con el arriba, ¿no? Con esto de, sí, vamos a lograr esto y todo esto, creo que son muy buenas, ¿cómo se decirlo? Pues grandes lecciones de vida, ¿no? Para implementar. Entonces, gracias por compartirlo, no solamente, como decías, Aurora, para pues ahora sí que para los familiares, ¿no? Para los amigos, sino también para todas las personas que nos escuchan, ¿no? Y que ojalá les pueda servir. Muchas Y que sea gracias. excelente, No, excelente año para todos. no, gracias. Excelente año, excelente año. Y ya nada más para cerrar, les recuerdo que tenemos una página de internet, se llama escarbando, escarbando tu corazón.com. Ahí si se suscriben, les va a llegar un correo diario con consejos, con sugerencias y también con propuestas de inversión, porque todos los días los mandamos. Entonces, pues ya sin más, muchas gracias y un placer. Hasta la próxima. Mucho gusto. Gracias, gracias, Bye. Buenas Bu- noches. Buenas gracias, gracias noches. por esta escarbada.